Continuando con toda esta temática que apunta hacia el trabajo a nivel interior, pues hoy tenemos un tema, me parece a mí muy interesante. Es el tema que tiene mucho que ver con el amor compasivo. Y que me parece a mí también que es como una gran necesidad que tenemos todos, absolutamente todos los seres humanos, de cultivar algo hermoso, algo que nos ponga al frente de no dejar pasar el sufrimiento de tantos seres, el sufrimiento del planeta, el sufrimiento, bueno, en general de todo, el sufrimiento que hay a nuestro alrededor. Y eso es notable, ¿no? Porque, ¿por qué tenemos que cultivar esa parte? Porque lo que se observa quizá en muchos ambientes humanos es que ante el sufrimiento la indiferencia es una constante. Es, una, es algo que predomina en un gran número de personas. Es una indiferencia. Es como que si el dolor de otro, para mí eso, pues ni me va ni me viene. Y por supuesto, pues ante esas miradas, no hay elementos que nos conmuevan. A veces uno puede escuchar en ciertos momentos que algunas personas expresan el lástima. Ahí se observan alguna situación, ¿no? Uy, qué situación tan dolorosa y tan... esa persona como sufre. Qué lástima. Pero hasta ahí llega, digamos, como que se mueve algo en el campo emocional y en el momento se siente como tristeza, como ternura, como algo diferente, pero hasta ahí llega. Entonces, por supuesto, si llego hasta ahí, pues no expreso un apoyo para aliviar el sufrimiento de esa persona que está padeciendo. Puede ser inclusive un ser querido que tengo a mi lado. Puede estar atendiendo a una persona necesitada, una persona anciana, que no puede valerse por sí misma, y eso me produce como cierta tristeza, pero en el momento que tengo que ayudarla me quejo, me lamento, me molesto, etc. Entonces ahí en el fondo no estoy manifestando un elemento compasivo. Entonces, bajo esa mirada, lo que pudiéramos decir es que un buen número de seres humanos vivimos en nuestro mundo, digamos, embebidos en el mundo de egoísmos, de deseos, de satisfacciones personales, una mirada para uno mismo, y por supuesto con toda esa manera de proyectar la vida, nos cuesta mucho visualizar y comprender el sufrimiento de la humanidad. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos seres pueden estar sufriendo con estos encierros? Muchas veces no nos pasa por la cabeza. Entonces, eso quiere decir, de alguna manera, que cuando no hay una mirada más profunda ante el sufrimiento, lo que nos hace falta es compasión. Entonces uno diría, bueno, entonces, ¿qué es la compasión? La compasión es, digamos que se podría mirar de muchas maneras, pero me acuerdo mucho de una que me impactó que justamente recibí en una de las enseñanzas de Kaf, que dice que compasión no es lástima, no es lástima, sino amor traducido en ayuda efectiva. O sea, yo veo al sufrimiento de otro y no me quedo solamente en que pobrecito, o cierta ternura por lo que está pasando, sino que inmediatamente me pongo en una acción, en un trabajo. ¿De qué manera? No sé, pero que sea algo que le ayude a esa persona a solucionar su situación o por lo menos a amortiguarla. Esa es una acción efectiva. Pues compasión no es lástima, sino que amor, fíjense que ahí está movido el amor para que todos esos elementos de ayuda efectiva se puedan proyectar. Entonces, bajo esa definición podríamos decir que
que un buen antídoto para el sufrimiento es la compasión. Por eso se llamaba así la charla. Un buen antídoto para el sufrimiento, la compasión. Miremos, por ejemplo, algo. Pongamos un ejemplo, ¿no? Es muy normal y muy común que cuando voy manejando me tenga que parar en algún semáforo. Y aquí es muy normal en nuestra ciudad de que haya personas necesitadas. Entonces, una persona necesitada se acerca a pedirme algo, un aporte, una limosna, puede decir uno. Ante esa situación uno puede tener diferentes tipos de actitudes. La una, quite aquí, no me moleste. Entonces, esa es una actitud de rechazo con violencia. Otra actitud puede ser de que esa persona la veo que se va a acercar y ni la miro, ni me va, ni me viene su situación. O sea, de alguna manera estoy manifestando indiferencia. Otra actitud puede ser que la miro rápidamente, más no me afecta o me conmueve lo que está viviendo. Que eso podría ser como una especie de indolencia. Aunque la miro, pues eso no me conmueve. Otra puede ser lo que hablábamos ahora, el sentimiento de tristeza, pienso que triste, cómo vive esta persona, y hasta ahí. Y la quinta, que podría ser la que más uno desearía tener, o la más elevada, es la que encierra la compasión. ¿Cuál es? Veo que viene la persona, la miro, le sonrío. Es una expresión de amor, ¿no? En ese momentico no tengo nada en el bolsillo para darle, pero mi acción efectiva se va a mover en elevar una oración. Entonces elevo una oración por esa persona mirándola con ternura y no me quedo ahí, sino que arranco el carro y yo la llevo en mi pensamiento por un buen tiempo. Y deseo que su situación en algún momento pueda mejorar. Puede ser que también tenga en el bolsillo algo y temporalmente diga, hombre, pues le voy a dar una moneda, yo sé que esto no le va a solucionar definitivamente su problema, pero por lo menos se lo doy sin pensar qué va a hacer con ese dinero. Simplemente lo di y ya me desprendí de él. Entonces le di un obsequio. Fíjense que allá hay acciones diferentes, ¿cierto? Hay una mirada amorosa, compenetrada con la situación de ese ser, y hago algo para remediarlo. Porque pudiera poder decir, pero es que eso de hacer una oración, ¿en qué le va a ayudar? Bueno, es todo lo que hemos hablado en todas las charlas que hemos hecho. Aparentemente no, pero sí, es una energía que se mueve que no puedo determinar, pero que tiene un sentido muy profundo. Bueno, entonces, ese ejemplo, como pueden haber muchos, pueden tener, fíjense, diferentes formas de mirarse. Y son actitudes diferentes. Pero lo más notorio, como decíamos al principio, es esa falta de compasión. O sea, y esa falta de compasión, pues generalmente da origen a muchos de los problemas humanos que estamos viviendo, y uno cree que no. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la compasión? Como la compasión no es algo que nace con el ser humano, o sea, si uno naciera con compasión, pues todo estaba arreglado, ¿no? Pero lo que estamos notando con estos ejemplos es que uno nace y la compasión no nace con uno. Ni siquiera se adquiere porque usted sea inteligente o porque usted sea una persona muy dotada en ciertas cosas o porque usted sea una persona que tiene muchos conocimientos alrededor de muchas cosas. Eso no me indica a mí que es un índice de que para que tener compasión yo tengo que ser inteligente o poder ser muy conocido, tener muchos conocimientos o ser muy versado en algo. Entonces, como eso no está incorporado al ser humano como tal, siempre nosotros pensamos que una manera de trabajarla es que la podamos incorporar a nuestra vida
mediante el trabajo interior o el trabajo espiritual. Vuelve y todo, siempre desemboca en lo mismo. Una manera de incorporarla, ¿no? De que se haga parte de nuestra vida, que podamos aprender a manejar esa parte, ese trabajo interior. ¿Y por qué es así? Porque ese camino que voy a emprender, como siempre, me va a alejar poco a poco de esas maneras egoístas de ver la vida, y voy a tratar de dejar atrás, o voy a aprender más bien a dejar atrás esa tendencia de no tener en cuenta el sufrimiento de otros. O sea, darme cuenta de que el sufrimiento es real, que el sufrimiento existe. Así como yo sufro, también sufren los otros. Así como yo sufro, también sufre el planeta. Así como yo sufro, también sufren los animales. Así como yo sufro, también sufren las plantas, aunque aparentemente pareciera que no. Entonces, esa es la idea. La idea es comenzar a reconocer, primero, en qué momento yo produzco sufrimiento. Porque muchas veces ni me doy cuenta que produzco sufrimiento. ¿En qué momento la humanidad está sufriendo, aunque yo no sea el causante del sufrimiento? Pero entonces empiezo ya a tener en cuenta que el sufrimiento es una realidad. Un ejemplo de cómo puedo reconocer que existe sufrimiento, por ejemplo, coloco un negocio cualesquiera que se me ocurre. La idea del negocio, como siempre, pues tiene una mirada, ¿cierto? ¿De qué manera este negocio lo pongo? ¿Pero por qué? Porque me va a producir unos ingresos. Eso no lo podemos negar. Pero si mi norma es que lo que me importa es el ingreso, o sea, el Dios dinero, pues sí, yo voy a contratar una serie de empleados, pero para mí esos empleados pasan a ser máquinas de producción. O sea, para mí el sufrimiento de esos empleados va a pasar completamente desapercibido, sin que inclusive ni me daré cuenta que pueda existir. Porque mi mirada es solamente esa. Esa mirada ciega no me deja ver otras cosas. Mi mirada ciega es dinero, 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 signo pesos por todos lados. Y ahí me quedo. Sin embargo, si ya comienzo a tener una mirada más profunda, más interior, digamos, más de tipo compasivo, si bien el ingreso es importante, cuando pongo mi empresa, yo genero una serie de normas que realmente favorezcan y tengan en cuenta que los demás seres también necesitan, igual que yo. O sea, voy a tener en cuenta el sufrimiento que pueda tener cualquiera de mis empleados. Entonces siempre voy a estar dispuesto a observarlo. Venga, fulano de tal, ¿qué le pasa? Venga, ¿por qué lo siente usted como triste hoy? Cuénteme. No es que tuve una situación muy difícil en casa, pues mi hija sufrió un accidente y ahora mi esposa tuvo que acompañarla a la clínica y está solita ya. Entonces, si yo tengo una mirada compasiva en ese momentico, le digo, mire, tómese su tiempo y vaya y atienda su situación. Perfecto. Esta es una acción efectiva, compasión. No, pobrecito usted, ¿cómo le pasó esto? No, eso no puede ser. Siga trabajando. No, porque entonces es una tristeza, ¿sí? Pobrecito. Eso no es compasión. No, compasión entonces va más allá. Vaya y haga lo que tiene que hacer. Entonces, cuando tengo miradas egoístas, que era lo que decíamos al principio, Dios, dinero y nada más, es un problema, porque en estas y otras tantas situaciones que manejamos de esa manera, lo que nos vuelve es muy insensibles, realmente, son insensibles ante el dolor humano. Y cuando uno está en ese campo de insensibilidad, ni siquiera se da cuenta de lo que se mueve en campos de energía, o sea, el desgaste energético que uno tiene. Generalmente estas personas, creo yo, que se acuestan agotadas, porque toda su energía, que es energía divina, que todos la tenemos adentro, la despilfarran permanentemente.
Entonces, ¿por qué? Entonces, porque hay mucho atropello, porque me alejo de la posibilidad de interesarme en la tragedia del otro, bueno, muchas razones. Y en las tragedias humanas hemos visto ejemplos impresionantes. En estos días vi inclusive un documental sobre los judíos de Polonia, cómo los trabajaron en campos nazis. Eso fue una cosa horrible. Y entonces yo, qué falta de compasión del ser humano llegar ni siquiera a interesarse del dolor del otro. Cuando esos campos de refugiados llegó la final de la guerra, los nazis perdieron, muestran ahí unos cuadros totalmente desgarradores. Unos cuerpos que si uno los ve, uno dice, Dios mío, ¿cómo hace esta gente para caminar? Eran esqueletos andantes. La figura era impresionante verlos caminar. Verle todos los huesos de las espaldas, del fémur, en vivo. Solamente la piel que los cubría, imagínense ustedes. Entonces uno dice, ¿cómo llega el ser humano a tener esos estados tan lamentables de falta de compasión por el otro? Entonces, hasta allá uno puede llegar, ¿cierto? Que uno se vuelva tan falta de compasión con cualquier aspecto de la humanidad que termine haciendo eso o cosas peores, ¿no? Uno dice, no, ¿cómo así yo? No. Ah, esperemos la prueba, esperemos el momento. Pero entonces sí aparece la ventaja, ¿no? La ventaja del discernimiento espiritual es que nos une fundamentalmente a tomar en cuenta ese sufrimiento del otro, el sufrimiento ajeno. Nos mueve a tomar medidas realmente efectivas. Porque yo quiero, ya me nace algo en el fondo de mi ser y es que yo quiero que ese ser no sufra. ¿Cómo le menguo eso, por lo menos? ¿De qué manera se lo puedo remediar si está en mis manos? Ese es el verdadero amor compasivo. Y por eso hablamos ahora de los campos energéticos, la energía que uno pierde, ¿no? Entonces, desde los campos interiores, donde se mueven fuerzas energéticas de creatividad, de creación, yo diría, ¿no? El contacto con el universo, con el Dios que mora dentro de nosotros. Ese campo energético incide de una manera tan amplia, en obras que uno puede hacer aún en el exterior, porque muchas veces una oración es más interior, ¿cierto? Pero se mueven tanto en eso, en el campo, en todos los niveles, que uno se queda como asombrado. Pero son campos de compasión mucho más profundos, aunque uno pareciera que no, que la que hacen muchas obras de bien, ¿cierto? Uno sabe que hay obras que ayudan a aliviar los sufrimientos en diferentes partes, por ejemplo, los centros hospitalarios, los centros de ayuda, de beneficencia, etcétera, siempre están procurando ayudar exteriormente al dolor humano. Pero desde mi punto de vista, esas acciones son muy nobles y muy necesarias y hay que hacerlas, por supuesto, pues no vamos a decir que no. Entonces no la hagamos, hay que hacerlas. Pero desde mi punto de vista, esas obras se quedan corticas frente a la acción compasiva que pueda surgir desde el campo energético del interior, o sea, dentro de cada uno de nosotros. Yo podría hacer, por ejemplo, un parangón, es que nosotros, por ejemplo, conocemos de medicina alopática y la medicina homeopática. Lo que se sabe y se conoce es que la medicina alopática ayuda a controlar el problema. Sí, o sea, usted siente un dolor de cabeza y la medicina alopática le dice, tómate este Advil o esta pasta para que ese dolor le pueda desaparecer. Y usted al rato se le quitó el dolor. Pero el problema en el fondo quedó controlado. En cambio, la medicina homeopática va más a la raíz del problema. O sea, en el fondo va a la raíz y trata de extraer lo que hay de esa raíz. Y trata de curarlo definitivamente. No es que lo controla, sino que lo va a curar definitivamente.
Entonces, eso es más o menos. Y las dos son necesarias. Esto es lo que estábamos hablando ahorita. Las ayudas de beneficencia y todas estas cosas son necesarias. Pero yo lo podría comparar como la medicina alopática, o sea, la tradicional. Y el trabajo que nosotros hacemos, que es más de tipo energético, amoroso, profundo, de energías divinas que se mueven más en el campo de la medicina homeopática. O sea, va a la raíz del problema. O sea, vamos a solucionar el problema de la humanidad, el problema del sufrimiento humano. ¿Cómo vamos a hacer? No es que vaya a desaparecer de mañana, pero sí vamos a ir allá. Esa es la idea, ir más allá con ese amor compasivo. Es un amor compasivo. Entonces ese amor compasivo trabaja efectivamente sobre todos los sufrimientos humanos. Fíjense que no es que cogió un problemita X, Y o Z aquí y no más, no. Cuando hacemos un trabajo compasivo, lo que estamos moviendo son fuerzas de energía que van a cubrir todos los sufrimientos humanos, porque la energía espiritual o divina es una energía que se expande hasta el infinito. O sea, no se queda ahí nomás, y eso lo sabemos por los campos unificados de conciencia que hemos hablado también en algunas partes, ¿cierto? Entonces, todo ese campo de energía divina ayuda a que podamos transmutar el sufrimiento en compasión, en comprensión, en participación. O sea, nos unimos también realmente a esas situaciones. Por eso se dice que las huellas que dejaron el Cristo, que dejó Gandhi, que dejó Martin Luther King, que dejó Mandela, que han dejado miles de seres sobre la humanidad, Mahoma, todo lo que ustedes quieran, han ayudado a que estas sociedades se puedan todavía sostener. O sea, esa fuerza energética que ellos dejaron nos ayudan a sostenernos. Y fue todo amor compasivo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban siempre en el amor al bien común. Era lo primario para ellos. No hay uno de esos seres que no pensara en el sufrimiento del ser humano. Todos, absolutamente todos. Entonces, son ejemplos que nos ponen a repensar el verdadero sentido del amor compasivo que se mueve desde nuestro interior. Entonces, eso es muy interesante porque la compasión, como se incluye en el sufrimiento de los demás, nos va expandiendo la conciencia, la mirada interior, la forma de proyectar nuestras situaciones cotidianas. Y por supuesto, eso también ayuda al desenvolvimiento del ser, ¿cierto? Y bueno, cuando uno ya no está ajeno a los sufrimientos de los demás, ya por lo menos desde parte nuestra vamos minimizando la posibilidad de lastimar a otros. Nos va ayudando a comprender que el trabajo debe ser un trabajo más efectivo. Porque si yo no trabajo efectivamente, yo soy un generador de sufrimiento. Y por supuesto, como generador de sufrimiento, pues tampoco sé ni siquiera trabajar mi propio sufrimiento. Es un compromiso de vida, ¿no? Es lindo porque cuando asumimos ese reto de trabajar por el bien común, el alivio del dolor ajeno, estamos colaborando efectivamente a un mundo mucho más compasivo, un mundo más profundo. Hay vidas de seres que se han transformado, inclusive hay ciertos momentos donde uno tiene impactos muy profundos que lo llevan a hacer todo un proceso de reflexión interior y que dicen, hombre, ¿cómo yo no tenía en cuenta esto? ¿O qué pasó conmigo que yo no tuve en cuenta esta situación y generé este dolor tan fuerte que al final la humanidad no pudo trascenderlo y se convirtió en sufrimiento? Hay una historia muy linda, yo pienso, que la puedo en este momentico como asimilar a lo que estamos diciendo, de la historia de la vida de Einstein. Resulta que Einstein en este se produjo, y es algo que no se habla mucho, ¿no?
en realidad no se habla mucho, es que Einstein produjo un cambio fundamental en su vida a raíz del sufrimiento humano. O sea, eso lo impactó. Un momento que le impactó. ¿Y en qué consistió esto? Antes de la guerra, bueno, antes de, sí, bueno, en el proceso de la guerra, con todas estas cosas, Einstein eh, descubrió, dentro de sus grandes experimentos científicos, descubrió la famosa fórmula de la relación entre la energía y la masa. O sea, cómo procesando energía uno podría incidir sobre la masa y establecer una fórmula muy precisa que conocemos que relaciona eso. Entonces, ¿qué pasó con esa energía? Que él entregó a la ciencia de alguna manera. Entonces, la ciencia se aprovechó de esa forma de liberar la energía y creó las bombas atómicas. Y entonces esas bombas atómicas, cuando ya estaba la guerra con los japoneses y todas estas cosas, ellos lanzaron a Hiroshima y a Nagasaki por primera vez esas bombas. En ese momentico Einstein, hasta ese momento de su vida, era un ser huraño, un ser extraño, un ser de mal genio, era muy encerrado en sí mismo. Pero cuando él nota el sufrimiento tan grande creado por esa destrucción masiva de esas bombas, inmediatamente ese impacto lo tocó tan profundamente que él, a raíz de eso, se convirtió en un ser diferente, un hombre compasivo. ¿Por qué digo que se convirtió en un hombre compasivo? Porque surgió en él, después de ese evento, a pronunciar una frase que fue muy importante, una frase que decía: la fuerza sin amor es energía gastada en vano. La fuerza sin amor es energía gastada en vano. Y miren que lo que se liberó ahí es una fuerza energética que liberó energía, pero no se hizo con amor. Entonces, la idea era ganar la guerra y destruir como fuera. Entonces, por eso él dice: la fuerza sin amor es energía gastada en vano. Y a raíz de eso, él comenzó a hacer conferencias por todos lados y en todas sus charlas siempre procuraba enseñar que la paz era un legado necesario para la humanidad. Él no habló sino de paz de ahí en adelante. A raíz de eso comentan mucho los que hablan un poquito más de esa historia, que él vivió muy arrepentido toda su vida de haber dado a conocer esa teoría de la liberación de energía. También sé que es un ejemplo interesante de efecto compasivo en una situación humana, ¿no? Entonces, yo creo que lo que Einstein de alguna manera nos quería transmitir era que el manejo de energías es muy delicado. Esa cosa que a veces nosotros no nos damos cuenta. Un pensamiento nocivo, ¿qué energía mueve? ¿De qué manera yo abrazo al otro con ese pensamiento y le hago daño? Una palabra, un gesto, etcétera. Entonces, eso es no reconocer que el sufrimiento de otros es también el sufrimiento mío. Pero que si yo me intereso en el sufrimiento de los demás, como siempre lo recalcaba, podemos generar paz. Hasta cierto punto podríamos decir armonía también en el mundo. Entonces, esa es una teoría muy linda porque nos muestra en otro campo dimensional que el amor unido al sufrimiento puede cambiar el mundo. Si yo ese amor lo uno al sufrimiento, puedo cambiar el mundo. Pero por supuesto, esto no es algo que uno pueda aceptar tan fácilmente por esta mente tan limitada racional. Pero sí lo podemos ver en muchos seres que los actos que hicieron de amor fueron un reflejo que produjo beneficio porque siempre lo hacían por el bien de todos. Eso es una participación interior.
Pero el amor compasivo se mueve en una participación interior. Es algo que yo solamente sé, que yo solamente experimento, que está dentro de mí, el sufrimiento del otro, de la humanidad, de lo que pasa. Pero es fuente de alivio para las necesidades humanas. Ese es uno, dicen que es uno de los grandes misterios, o los misterios más profundos que aparecen en la vida espiritual. Misterio. ¿De qué manera yo le puedo aliviar a otro algo? No sé. Si me muevo en ese campo interior, como... Bueno, hay ejemplos. Recuerdo el ejemplo de un muchacho que trabajaba en una empresa y era muy callado y como que él tenía alguna situación difícil en su vida, seguramente. Y él no se relacionaba con nadie, era como el solo, que llaman Kusumbo solo, el que quiere andar solo. Y todo el mundo se le acercaba y no, no quería conversar. Todos salían a la hora de tomar el refresco en el trabajo, se iban a la cafetería y a él no, ni lo llamaban porque decían, ¿para qué? Un día entró a esta empresa un muchacho nuevo y lo presentaron a todo el mundo. Y entonces le llamó mucho la atención que no le presentaron a esa persona. Entonces me preguntó yo, bueno, ¿y quién es esa persona que está allá? Yo, no, ese no, ese no. Esa persona no quiere ni siquiera hablar con nadie. A él le interesó mucho eso. Entonces dijo, pero ¿cómo así? Entonces intentó empezar al otro día, sabía que salía, había momentos en que podían ir a la cafetería, pues se acercó a él y le dijo, buenos días, ¿cómo está? El otro ni siquiera le contestó ni nada. Le digo, me gustaría ir con usted a la cafetería y tomarme un cafecito. El otro ni le respondió. Pues él decía que eso lo dejó muy inquieto, como que yo lo invito de buenas maneras y ni siquiera me responde. Entonces siguió insistiendo. Entonces iba al otro día, dice, y de pronto, no sé cuántos días, dice, un día me dijo, bueno, y se fue. Se pusieron a conversar y él dijo, si usted me aceptó esta venida aquí, a mí me gustaría saber mucho que yo creo que a usted le pasa alguna cosa, entonces me gustaría saber qué le pasa. Y esta persona dice que inmediatamente se puso a llorar. Por lo que le comentó, pues hacía grandes rasgos, dice que había sido una vida demasiado triste, pero triste, triste. Una infancia tremenda, dura, complicada. Y él escuchó el silencio, pero eso dice que fue como un bálsamo. El solo de escucharlo en silencio fue como un bálsamo, porque ese muchacho al otro día dice, impresionante. El muchacho a raíz de eso empezó a hacer un cambio notorio en la empresa. Devolvió un poco la sonrisa, ya empezó a comunicarse con otros. Entonces, mire, esa sola acción compasiva, porque es una acción compasiva, ¿no? Interesarme, a pesar de que no me saluda, de que ni siquiera me pone atención, pero yo sigo. Entonces ahí, ¿qué es lo que se ha movido? Son aspectos que uno no entiende, pero hay mecanismos interiores, energéticos, amorosos, que hacen que el otro reaccione. Para mí eso es una manifestación de un amor compasivo muy grande. Entonces ese trabajo con compasión es el llamado. O sea, pongámonos la mano en el corazón todos los que estamos aquí y preguntémonos cómo estamos, cómo es nuestra vida, y tratemos de decir, bueno, hombre, yo quiero salir de ese encierro personalista, reconociendo de que en muchas ocasiones de pronto el sufrimiento de los demás para mí no cuenta. Seguramente en algunos momentos tiendo a identificarme con acciones no deseables, puede ser envidias, deseos de desquitarme de lo que pasa, eh,
no tengo en cuenta que hay seres que sufren en otras partes por guerras, no me doy, ni me entero cómo desgasto yo mis energías sin sentido de muchas cosas. Entonces lo que estoy haciendo allí es generar una onda poderosa y negativa, que lo que hago es acrecentar y esparcir una onda de dolor. Y eso, fíjense que aunque lo estamos haciendo ahorita como ejercicio así, pensemos un momentico, muchas de esas cosas son inconscientes, o sea, yo ni siquiera me doy cuenta de en qué momentos están en mí, porque nosotros tenemos esos niveles, los niveles de plena conciencia, los niveles del subconsciente y los niveles del inconsciente, o sea que son como esos almacenes allá que están ocultos que yo ni siquiera me doy cuenta. Entonces, esa es la tarea, tratar de salir de la inconsciencia del daño que genero y que también me hago. Es un daño permanente. Pero para eso entonces tengo que cultivar amor, tengo que cultivar solidaridad, tengo que cultivar inclusión, tengo que cultivar compasión, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y en el trabajo espiritual sí que le enseñan a uno formas, por ejemplo, con las oraciones, con las meditaciones, con los momentos de detención, y siempre pensando en el bien, en que ojalá estas personas que sufran o que sufren puedan tener momentos de paz, de quietud, de tranquilidad. Entonces vamos cultivando también a través de ese proceso de trabajo interior una manera de pensar y sentir más constructiva, ¿cierto? Entonces, fíjense todo lo que se está dando. Es como un encierro, ¿no? Como decíamos ahora. Estamos en la jaula dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y ni siquiera me doy cuenta. ¿Por qué? Porque eso es fuerte, es una tendencia muy fuerte en la humanidad a responder más con impulsos instintivos que otra cosa. Eso también lo ha demostrado la ciencia con la famosa inteligencia emocional. Hay mucho más fuerza en esos trabajos impulsivos que ni siquiera reflexionamos que aquellos que tenemos que llevar a la corteza cerebral para poder determinar de qué manera lo trabajamos. Entonces nos movemos mucho en esos pares de opuestos, ¿no? Yo soy el más importante, el otro no es tan importante. ¿Sí? Están los pares de opuestos. Este es el bueno y este es el malo. Entonces no puedo incluir dentro de mi ser aquellos que considero los malos. Para mí eso no cuenta. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿No? Todos son importantes. O sea, todos los seres humanos, por compasión, tengo que incluirlos. Entonces, esa es la tarea. La tarea es urgente, trabajar a nivel interior, para que podamos fortalecer ese amor expansivo. Y para poder algún día medio entender, ojalá profundamente, que todo en la vida es parte mía. O sea, yo soy parte del todo. Todos somos uno, como dicen en algunas partes. Para poder poco a poco ir abarcando dentro de mi corazón más y más y más y más seres. Entonces, una buena manera podría ser también, para ir cultivando ese amor compasivo, hacer ejercicios simples, como por pronunciar palabras de pedido por un mundo mejor. Entonces yo siempre estoy diciendo, Dios mío, Divina Madre, Fuerza Universal, ayúdame a hacer las cosas bien para que este mundo sea mejor, y lo repito, es como un mantra de alguna manera. Y entonces ya empiezo a interesarme por los seres que tengo más cerquita. Hombre, caramba, yo no tenía en cuenta este que tenía aquí a mi lado, cómo lo estaba separando. Y entonces ya me crece o nace un sentimiento noble hacia él, y lo incorporo hacia toda la humanidad también, hacia todos los demás. Es una mirada que se vuelve
más y más y más y más expansiva. Es gigantesca, ¿no? Por ejemplo, leía en algún texto sobre el amor compasivo, decía que el amor compasivo es una fuerza poderosa que puede contrarrestar todos los aspectos que mueven a la destrucción y que ocasionan infinidad de sufrimiento. O sea, el amor compasivo es algo poderoso. Además, ese anhelo, ese amor compasivo nos une al anhelo de ser felices. Es, una, es un anhelo, yo diría, de toda la humanidad. ¿Cómo puedo llegar a ser feliz? ¿Cómo me puedo sustraer de fuerzas tan poderosas que me impulsan a la violencia, que me impulsan a la destrucción medioambiental, que me hacen tener una mirada indiscriminada, separatista, que cómo puedo yo contrarrestar esa parte de aumentar las desigualdades entre los humanos, a ejercer poder sobre los demás, a someterlos, etcétera, bueno, cantidad de cosas. Entonces ese amor compasivo es un amor que se mueve en el campo de la solidaridad con todos los seres vivientes. Lo que nos mueve entonces es el deseo de aliviar o sanar el sufrimiento y dar alegría a los demás. O sea, ¿cómo yo puedo ayudar a subsanar el problema que puedo tener aquí? Recuerdo la historia también aquí de un amigo, un médico, ¿no? Y él tenía la costumbre de que llegaban sus pacientes y mirando un librito ahí, una libreta de apuntes. Y la persona le hablaba y él, ahí. Pero como que si no le ponía cierta atención. Y muchas veces le decía a los pacientes, ¿cómo? Y él decía, es que muchas veces mientras yo estaba ahí, mi pensamiento estaba en otra parte. Y entonces yo le preguntaba otra vez al paciente, ¿qué me acaba de decir? Entonces, por supuesto, él decía, no, es que tengo un dolorcito, pero como que sí, entendí que era un dolor de tal cosa y bueno, y entonces le daba una receta. Hasta luego. Dice que un día escuchó una charla sobre el tema justamente de la compasión. Y entonces dice, uy, yo no tengo ninguna compasión por mis pacientes. Entonces al otro día llegó y dice, voy a llevar a cabo, voy a hacer efectivo eso que acabo de aprender. Entonces cuando llegó el paciente le dijo, siga, cogió su libreta de apuntes y la puso a un lado. Y dijo, cuénteme. Y esta persona empezó a contarle toda su historia. Y pues yo le hablaba de toda su historia, de familia, de todo. Y yo estuve 20 minutos escuchándolo. Atentamente. Y si yo me acuerdo que le dije 2 o 3 veces sí o no, fue mucho. A la final entendí que era lo que pasaba y le hice una receta. Y ya, con esto usted va a salir adelante. Y miren lo que pasó. Esta persona se fue y a los 15 días volvió y le dijo a la secretaria, ¿puedo hablar con el doctor? Y usted tiene una cita, me dijo. Digo, no, 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 yo no quiero ninguna cita especial con él, yo solamente quiero decirle una cosita pequeña. Entonces, la muchacha fue y le dijo al doctor, aquí hay uno que vino hace 15 días a una cita con usted, quiere solamente decirle algo muy pequeño. Entonces le dijo, espere que termine y apenas termine lo hace pasar. Lo hizo pasar. Y miren lo que le dijo. Doctor, vengo a decirle solamente una cosa. Desde aquel día que yo hablé con usted, siento que no soy el mismo. Muchas gracias. A ver. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué cosas se movieron al interior de César? No fue la fórmula, fue el amor compasivo. Traspasó barreras que no pude entender, porque él decía luego, yo no entiendo. Decía luego, no entiendo qué pasó. Pero eso me dejó impactado. Pues eso le dio
fuerza para que él siguiera trabajando de esa manera. Y yo de ahí en adelante mi atención era muy grande con mis pacientes. Entonces ahí, aunque uno no pueda, hagamos un cuadro imaginativo de lo que pasó ahí, ¿no? Podría decir uno, hombre, lo que se movió, aunque yo no entiendo y no me cuesta entenderlo, posiblemente logré que toda la luz que emana de lo divino saliera de mi ser y lo envolviera a él con un inmenso amor tan compasivo que le produjo un efecto inexplicable para su vida, pero que lo hace sentir diferente. O sea, ¿qué hizo allí? Le alivió de alguna manera el sufrimiento. Eso nos cuesta mucho imaginarnos que puede hacer así. Nos cuesta mucho imaginar también pensar en sentimientos de generosidad, de respeto, de altruismo, hacia muchas cosas que nos desagradan y nos separan como almas, porque uno no cree que eso pueda ser efectivo. Pero ahí están ejemplos como esos, nos muestran que sí es factible. Entonces, mírense todo esto. Entonces, ya como una parte interesante, el resultado de toda esta charla es que cómo el efecto de nuestras acciones, de nuestro amor, de nuestro sentido compasivo, nos va llenando realmente de tolerancia, de respeto, ¿cierto? Por la vida misma, por todas las criaturas. De alguna manera nos unimos a grandes seres, incluido por ejemplo el Cristo, que nos indicó el camino de la compasión. El camino de la compasión era el camino del amor, ¿cierto? Amaos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está, el camino también nuestro es un camino que yo entiendo desde mi óptica como experiencia. Es un camino que me ha enseñado a experimentar con herramientas muy poderosas que ayudan a fortalecer la compasión y a trabajar con el sufrimiento. O sea, nos va preparando de poquito, ¿cierto? Entonces, uno puede decir, hacia un futuro mi vida se va ordenando gracias a todos esos momentos presentes que se viven de una manera más efectiva. Entonces somos más conscientes, nos hacemos más conscientes ante tantas situaciones. Entonces, en otras palabras, lo que estamos haciendo es abrir un camino hacia fuerzas espirituales que producen todo un campo de transformación. Bueno, y esa es más o menos la idea de la charla de hoy, es cómo podemos realmente ampliar esa visión. Cómo podemos salir de la ignorancia, de la verdadera razón de haber nacido y el papel que podemos jugar cada uno de nosotros en un proceso de transformación de la vida misma. Y el amor compasivo es uno de los grandes rayos del amor. Fíjense, es uno de los grandes rayos del amor. Ese rayo del amor, que es el amor compasivo, dice que el ser sufre por los padecimientos ajenos y desea que su bienestar sea el bienestar de todo su pueblo. O sea, él se une al sufrimiento de otros y desea que todo eso se transforme en el bienestar de todo el mundo.